Muy buenas tardes, gracias a los que se han conectado. Como siempre, agradecer que lleguen puntualmente a la cita al día de hoy, en la que vamos a tener un nuevo seminario de escuelas arriba. Eh, Agradecemos también que ustedes participen con nosotros. Vamos a tener un seminario en que esperamos que participen. Ustedes, para los que conocen recién esta plataforma, les comento que solamente los podemos ver, de hecho, en realidad no los podemos ver, pero sí podemos comunicarnos con ustedes a través del chat. Entonces, el chat va a ser nuestro gran amigo, ¿no? Así que eso. Hoy día vamos a tener un seminario en que el profesor Carlos Gallegos, parte de la red de maestros y maestros, nos va a hacer su seminario, así que ahí vamos a estar bien atentos y recordarles a todos que los seminarios van a ser subidos esta semana, ya los 4 que hemos realizado, el día viernes para los que no han podido verlos, y además también comentarles que en el fondo la lógica de este seminario son más bien una mirada transversal, ya no estamos solamente dedicándonos a un curso en específico, así que muchas veces lo que van a ver puede ser aplicado desde séptimo en adelante, si bien hay como más bien como la lógica de niveles a los que estamos trabajando, es lo que vamos a reforzar. Voy a compartir con ustedes un saludo de la jefa de división para que lo podamos ver, que sea lo primero antes de iniciar. Y gracias Hortensia por saludarnos también desde Navidad, miren, sexta región también. Así que aquí voy a compartir la pantallita. Si es que me deja, porque no me deja. Ahí sí. Video. Ahí va de a poco que voy agarrando el... Profesor, usted después me avisa si se ve y se escucha ya. De acuerdo. Allá vamos. Está cargando al parecer. Ya. Pero Ahí todavía sí. no se ve. Sí, ahí está la imagen. Ya. Allá vamos. Mucho gusto en saludarles. ¿Qué? Soy Daniela Heroles, la jefa de la División de Educación General. Les queremos dar, junto a todo el equipo que ha preparado este seminario, la bienvenida a este espacio de formación junto a la red de maestros de maestros. Esperamos que sea una oportunidad de formación, de desarrollo y de encuentro en estos grandes desafíos que tenemos en el marco de nuestra política de reactivación educativa. Seamos comunidad para el desarrollo de aprendizajes integrales que permitan integrar lo pedagógico con lo socioemocional, pensando en el bienestar, en el aprendizaje y en el desarrollo integral de nuestras y nuestras estudiantes. Perfecto. ¿Se escucha entonces, profesor? Sí, se escuchó bien. Qué bueno. Por lo menos yo lo escuché bien acá. Sí, ahí después conversan si en el chat que lo escucharon bien. Pero si se fijan, y tal como les comentaba, la lógica que tenemos ahora es más bien una mirada integral, algo que también he rescatado que la red de maestros desde que hemos trabajado ya lo habían pensado porque durante 2020-2021 trabajamos muy fuerte los OA de aprendizaje desde su ruta de aprendizaje, lo hemos desmenuzado y sabíamos que teníamos que dar un paso más a ver como un tema más como de estrategias y también de una mirada más bien integradora de los aprendizajes. Y por eso es que nace estos seminarios y además se ajustan también a la nueva mirada que tiene en este caso el gobierno que está en este momento. Para iniciar también, antes de que le demos, y como ella decía, lo importante de la socioemocional, es que quiero compartir con ustedes que hagamos un Mentimeter para que podamos ver cómo estamos llegando el día de hoy. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir por el chat. Les voy a compartir un link y les voy a compartir también, y ahí el profe me cuenta si lo puede abrir y si está directo, y también les voy a compartir el link y lo vamos a ir revisando para ver cómo está. Entonces, el código también de esto es, voy a escribir también acá en el, entonces, les pido que puedan ver, profesor, si usted puede ver si se ve el link. Sí. ¿Sí? Ya, de hecho ingresé y estaba escribiendo mis palabras. Ah, muy bien, excelente, gracias, profe. Y yo voy a compartir la pantalla para ir viendo. Así que, para que vean cómo se ve nuestra nubecita.
Ya va. Ahí se ve. Ahí se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve? Sí, ahí están Ah, súper. Y ahí ya está saliendo apareciendo. nuestra primera palabra. Entonces tenemos entusiasta, tranquilo, en paz, esperanzado. Ah, miren, qué bueno. Hay Sí, harta tranquilidad, eso es bueno. sí, hay coincidencia. Sí, sí, sí. Así que eso es bueno. Me he encontrado con eso, pero es bueno saber el estado de ánimo porque también nos ayuda a ver cómo estamos. Hay hartos que están entusiasmados con este tema y hartos que tienen ganas también de aprender. Esperanzada, cansada también es algo que se nos... Sí, es verdad, es cierto. Y también hacemos la pregunta justamente porque sabemos que ustedes como profesores han vuelto a la rutina de la mayoría a estar, en este caso, eh, ya con horarios completos, volver a la rutina de estar, ¿cómo se llama?, en presencialidad y también todos los cambios que implica de repente que un curso sale, otro no vuelve y así, todo lo que nos ha ocurrido en este tiempo. Entonces, por eso también para nosotros es muy importante el poder saber cómo llegan ustedes a esta jornada. Entonces hasta ahora tenemos, o también ahí tenemos un poco cansada, entonces tenemos cansada, que eso nos repite, el esperanzado, el entusiasmado, el tranquilo, el en paz, y ya llevamos 9 personas que nos han dado respuesta. Siempre hacia la mejora nos dicen, contento también está. Eso es bueno, también estar contento. Qué bueno que tenemos ese ánimo todavía. Y muchas gracias a quienes nos han dado respuesta. ¿Y usted, profe, cómo estaba? ¿También que respondió? ¿Tranquilo? Sí, Tranquila, sí. o por lo menos lo aparento. No, profe, eso debo decirlo, destaco usted. Siempre está tranquilo, entonces yo ahí como que reposo. Trato de hacerlo, sí, a pesar de todo. Mira, aquí también por el preguntas del chat, María Contreras parece que no Espera un pudo momento. hacerlo y nos dice que está esperanzada y animada. También se nos suman a nuestro tiempo. Y se nos sumó siempre con ganas, entusiasta, entusiasmo también está. Entonces, tenemos como un grupo bien animado, como dice acá, está María Contreras, nos dice que está esperanzada y animada. Así que qué bueno que nos encontremos con ese ánimo y que tengamos todas las ganas de poder aprender un poco más y de tener disposición de estar. Y qué bueno que nos están contestando, a saber que están acá y que los podemos ir viendo, porque como les digo, este sistema nos permite comunicarnos a través del chat, así que esos van a ser nuestro principal aliado, ¿ya? ¿Alguna cosa más? ¿Cómo lo ve, profesor? ¿Lo entusiasma a ver cómo está? Mm. ¿Sí? ¿Las palabras? ¿Sí? A ver Sí, cómo siempre tiene se su gente, ¿sí? mejora, Ya. siempre con ganas. Sí, coinciden. Buenas vibras. Buenas vibras, ¿no es cierto? Así Sí. que, ya, profesor. Ahí lo voy a dejar y yo voy a estar atenta al chat por cualquier cosa y ahí nos vamos complementando. ¿Ya? Aquí voy a estar. Los dejo Bueno, con el profesor Carlos, ahí se va a presentar más nuestro maestro para que podamos ver esta sesión del día de hoy y comencemos también en un tiempo prudente para que también podamos después ir a hacer otras cosas. Nunca puedo decir descansar porque sé que los profesores no descansamos mucho. Así que eso, los dejo de presentar, profe, y los dejo a usted la posta. Aquí voy a estar. de acuerdo. Bueno, muy buenas tardes, todos y todas, profesores, profesoras. Gracias por conectarse. Y también no sé si nos habíamos visto antes, porque como hemos hecho otro seminario, probablemente ya me habían visto, tal vez no. En cualquier caso, mi nombre es Carlos Gallegos, como decía Constanza, y soy profesor de un liceo técnico en San Bernardo, el Liceo Centro Educacional Baldomero Lillo. Y hago clases primero y segundo medio. Ahí estamos todos los días eh, compartiendo con los muchachos y niñas. Así que probablemente vi que algunos profesores también eran de liceo técnico, alcancé a ver mientras iban ingresando, así que también compartimos la experiencia también. Y yo, bueno, no, hasta había trabajado en científico humanista solamente, así que esto ha sido un desafío también para mí. Y en cuanto al tema de hoy, bueno, siempre lo selecciono porque es un tema que no es muy habitual que se trabaje con tanta fuerza como los otros tipos de textos. Y a mí me gusta mucho también la argumentación y leer ese tipo de texto, así que es un tema que me resulta agradable de trabajar. Y lo intento trabajar también con mis estudiantes. Por eso que
elegí en este caso compartir una experiencia que he realizado con mis estudiantes de primero y segundo medio, específicamente en las pruebas de evaluación lectora. Cuando leemos el libro, traté de incorporar de hecho la incorporé, esta actividad, que es escribir una crítica en la misma prueba. ¿Ya? Pero hay unos pasos previos y al ingresarlo a la prueba resulta mucho mejor de lo que esperaba. Yo al principio era como bien reticente a hacerlo, pero quise dar el paso y funciona. ¿Ya? Así uno puede unir la escritura con la interpretación de texto, una interpretación como inicial. Y lo bueno, creo que de este ejercicio es que uno lo puede unir con los niveles anteriores, que ya en séptimo empieza la interpretación de textos, se va profundizando en octavo, en primero y segundo medio, y se mantiene hasta cuarto medio. Así que siempre una habilidad, la interpretación y la escritura de textos argumentativos está muy ligado, que es muy útil. Entonces lo que les voy a presentar es compartir una experiencia que yo la he realizado con mis estudiantes. De hecho, tengo unos ejemplos con ellos, ya que les voy a mostrar algunos resultados de ello y cómo lo evalué. Así que voy a comenzar y voy a compartir mi pantalla. Mm, ya. Bueno, aquí va. Espero que la estén viendo. Ahí por el chat me pueden decir. Entonces me voy a Yo lo enfocar veo, yo lo veo por lo menos. Vea, si por el chat alguien nos en, dice si lo ve, le agradecemos. en la crítica literaria, también se le llama una reseña literaria. Alcanza como a rozar la interpretación, pero es como un paso previo para ir profundizando en la interpretación de textos. Y está ligada al texto argumentativo, porque toda crítica es un texto argumentativo desde el momento que el alumno expone su juicio valorativo sobre el texto que leyó. Entonces, en esta presentación, más o menos voy a tratar los siguientes puntos. Voy a ver más o menos el objetivo curricular, también cómo se va relacionando con los niveles anteriores. Vamos a revisar un poco la argumentación como discurso, un poco cómo la estoy evaluando, y tal vez puede servirles también de ejemplo los instrumentos que uso para evaluar. Y finalmente, cómo se trabaja la crítica y la evaluación de esta crítica, que es también un punto a veces complejo. Bueno, el objetivo curricular, el 14 es de los objetivos, digamos, tradicionales, ¿no? El OA8 es de del currículum priorizado. Yo sigo trabajando con el priorizado, no sé si ustedes siguen trabajando todavía con el currículum priorizado. Por este año yo por lo menos lo sigo utilizando, que ya es harto que cubrir, ¿ya? A pesar de que es priorizado, es bastante si uno lo quiere abordar en profundidad, así que yo lo sigo usando. No sé si ustedes lo siguen usando también, ahí me pueden responder por el chat, o si ya están usando el currículum, digamos, previo a la priorización. Yo me quedé principalmente con la priorización, así que me guié principalmente por el OA8, que es formular una interpretación. Y como podemos ver, la formulación de la interpretación se mantiene desde séptimo hasta, bueno, por lo Dicen menos que yo lo hice hasta... profesor, dicen por el chat que Claudia nos dice que sí, el priorizado, y Katrina nos dice aún lo utilizo también. Sí, ya tenemos dos personas que también siguen con el priorizado. Y yo creo que todos seguimos con el priorizado, ¿ya? Hasta que no nos llegue una indicación así como explícita de cambiarlo, porque igual yo lo encuentro más abordable, ¿no? Más o menos, porque el otro, de solo ver todos los objetivos que había, uno se sentía sobrepasado de inmediato, pero este yo lo encuentro muy abordable. Uno puede Acá también. detenerse en él. Nos dice también Bárbara y Paula Jara, también nos dicen que están con los priorizados. Ya, entonces vamos a la misma línea. Sí, yo también. Sí. Y bueno, se mantiene, ¿no? El mismo objetivo, la formulación. Va incrementándose un poco la profundidad, ¿ya? Porque en séptimo la interpretación es como mucho más libre. Más bien se relaciona como con sus experiencias personales y no toma tanto como la coherencia con el texto. Eso se empieza a hacer más en octavo, en primero y segundo medio. Pero se mantiene en línea. Yo lo hice solo hasta segundo medio, pero en tercero y cuarto se mantiene igual. Así que es muy importante. Y aquí Paula también nos comparte, profesor, que también ha trabajado con los objetivos de las progresiones en espiral. Y Leila también nos dice que ha ocupado el priorizado. Como que ella también ocupa
en este caso, en el caso de Paula Jara, nos está complementando que ocupa también las progresiones, que es algo que también nosotros tuvimos, fue la base del trabajo al principio. Sí, claro. Ujú. Sí que la progresión es natural a nuestra asignatura, en el fondo son como los mismos objetivos, pero van subiendo en complejidad en los textos y en las habilidades, pero son prácticamente los mismos, por lo que va aumentando su dificultad. Y, la argumentación seguramente ya lo tenemos, solo para ver algunas definiciones que yo también estuve leyendo en algunos libros. Básicamente la argumentación son razonamientos, no son razones que se dan para sostener una tesis. Es que eso es como lo más claro, o opinión, o punto de vista, ¿no? Eh, y pueden haber argumentaciones individuales también, o argumentaciones colectivas. A veces las instituciones pueden dar como los editoriales, por ejemplo, de la prensa. Ellos pueden dar una argumentación no ya a nivel de personas, sino a nivel de institución. Y eso lo podemos ver también en distintos aspectos, ¿no? Ahora que están dando la franja de la prueba y el rechazo, ahí podemos ver argumentaciones más bien colectivas, ¿no? Que pertenecen a un grupo de personas más que una individual. Ahora en la clase uno trabaja más con lo individual, ¿no? Es más fácil de escribir y también más cercana a los alumnos. Y bueno, también nunca vamos a encontrar la argumentación pura. O sea, siempre vamos a encontrar otros elementos dentro del texto argumentativo, descripciones, informaciones. Entonces es importante que lo tengamos claro, porque un texto argumentativo puro no va a encontrar, no existe en realidad, porque la argumentación es un propósito dentro del texto. Y siempre los textos se van mezclando. O sea, encontrar textos puros. Los literarios son más fáciles de clasificar así, pero los textos no literarios, encontrar textos descriptivos puros o informativos puros, textos reales prácticamente no existen, así que siempre se van mezclando, pero hay un propósito del texto que prima por sobre los demás. Entonces en el texto lo argumentativo, a pesar de que encontramos otros tipos de textos, dentro de él predomina la argumentación. Por lo tanto, la forma más sencilla de definir un texto argumentativo es opinión y argumento. No vamos a quedar con esa dualidad. Igual le podemos agregar también la garantía y el respaldo, pero como un primer acercamiento nos quedamos con estos dos aspectos. Profe, aquí también María Contreras, yo creo que también usted hizo el gatillante donde dice, como dijo que ocupó lo de la franja, y el momento que estamos en realidad, dice que ella les pidió a sus alumnos que hicieran una columna de opinión del tema en la salud de la Constitución. ¿Sí? Ha ayudado mucho este proceso que estamos viviendo también. Sí. Eso nos comparte María Contreras. Sí, es bueno tomar la contingencia. Yo también he trabajado con mis alumnos porque mis alumnos pusieron un sistema de cámara ahora hace poco en el liceo. Entonces ahí he aprovechado de polemizar con ellos sobre esta situación. Si están de acuerdo, en desacuerdo, si es útil o no. Y sí, utilizar el contexto es la forma más adecuada de trabajar este tipo de textos, que se comprometa. Por eso que, no sé si ustedes han escuchado esta expresión, yo la he escuchado en algunos profesores hace tiempo, ya no tanto, pero me acordé de ella ya que estaba trabajando el tema. Algunas personas, a veces de otras asignaturas también, consideran que no se pueden evaluar las opiniones, porque en el fondo como que todas las opiniones son válidas. Entonces, ¿cómo podría decir que una opinión está correcta y la otra no? Por eso, ante esta afirmación, les pregunto si ustedes están de acuerdo o no con esto, si realmente evaluar opiniones no tiene mucho sentido, porque escriba lo que escriba el estudiante, va a estar correcto. Les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo o en desacuerdo? Si es posible evaluar las opiniones o solamente, digamos, un texto más elaborado como una argumentación. Mira, ¿Se pueden evaluar las opiniones? María Contreras nos dice, son válidas si tienen argumentos, si no, no valen. Y Luis Díaz dice en desacuerdo. Entonces ahí, ¿quién más nos dice cosas? Claro, ¿De acuerdo? Ahí, yo he escuchado esta expresión porque, en el fondo, o de los mismos estudiantes de repente te dicen, no se puede, profe, todo, si me preguntan por mi opinión, cualquier cosa que yo diga está correcta, porque en el fondo todas las opiniones son válidas. Y claro, no se puede hablar de falsedad o verdad en una opinión. No podríamos decir que una opinión es verdadera o falsa, o que es correcta o incorrecta. Pero sí podríamos decir si está bien, como decía la profesora, si está bien o mal argumentada, o si tiene suficiente argumento o no, o si los argumentos tienen relación
con el tema planteado o con la opinión que está expresando. Ahí podríamos ver la garantía de los argumentos. Pero siempre podemos evaluar las opiniones. ¿Sí? Solo hay que dejárselo muy claro a los estudiantes qué es lo que queremos evaluar. Y en Mire, relación con... ahora nos han compartido. Magdalena nos dice, si hay una coherencia en la realidad, me imagino que debe pensar que sí. María Contreras dice, "Bueno, igual hay falacia en las opiniones", también dice María Contreras. Y Luis nos dice, se puede evaluar como una fórmula, como formula, me imagino, dicha opinión. Y en el caso de Susana, nos dice, considero que sí se pueden evaluar considerando el argumento y la coherencia. Y en el caso de Tracy, dice, considero que se puede evaluar según los argumentos y cómo se fundamenta. Eso es lo que nos han compartido. Claro. Sí, nosotros podemos hacerlo. En el fondo tenemos que tener claro cómo como decía otro profesor o profesora, hay un discurso, como una forma de construir la opinión, y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Igual es importante a veces para las otras asignaturas también. Muchas veces otras asignaturas no se sienten como, eh, a veces están como capacitados tal vez para evaluar opiniones. En algunos consejos, por ejemplo, en mi colegio estableció que íbamos a hacer como pregunta de desarrollo en todas las asignaturas para fomentar la argumentación. Pero ahí hubo algunas reticencias también, porque algunas asignaturas consideran que no son tan adecuadas para evaluar argumentación, como matemáticas, por ejemplo. Hay que siempre un poco reacia a este tipo de textos, pero es posible hacerlo. Una vez que se entienda el discurso, cómo funciona la opinión y cómo las partes que tiene, lo podemos hacer y podemos colaborar con nuestros colegas también. Mira, aquí también nos comparte Claudia, dice, para evaluar una opinión debe sustentarse, yo creo que se conecta con lo que usted está justo a hablar, debe sustentarse con un argumento adecuado según rúbrica u otro instrumento pertinente. Según rúbrica, sí, ese es un muy buen punto, ¿no? El instrumento que utilicemos, eso es lo que nos da solidez, ¿no? De hecho, ahí tengo otro caso de la contingencia que lo encontré hace poco, que tiene relación con eso, que también tiene que ver con la pregunta. Eso es muy importante para evaluar la rúbrica. Y en todas las preguntas que le llamamos nosotros de desarrollo, de respuesta abierta, debemos utilizar algún tipo de instrumento, ¿no? Dependiendo. Puede ser una lista de cotejo, o una escala de apreciación, o una rúbrica, dependiendo de la complejidad y de la etapa en que estemos evaluando. Vamos acá. Bueno, básicamente aquí podemos evaluarlo de esta manera, ¿no? Una opinión que es una toma de posición, un juicio sobre algún tema, ¿no? O un asunto determinado. Y ahí, al tomar o emitir un juicio, o evaluar, es lo mismo, ¿no? Emitir alguna afirmación en relación con el asunto, ya sea con la película, con el tema planteado en el texto, o con alguna conducta de un personaje. Podemos formular opiniones sobre distintos aspectos. Y, bueno, la razón es que sean coherentes, como ya lo mencionaron varios profesores. ¿Y qué significa que sea coherente? Bueno, que tenga alguna relación con el tema o con alguna conducta de algún personaje, ¿no? Eso es como los límites de la interpretación. No se puede interpretar infinitamente un texto, ¿no? A veces con un poema o algún cuento decir, bueno, el poema puede significar lo que cada hablante establezca. Pero no es tan así, o sea, hay un límite también para interpretar. No pueden haber tantas interpretaciones como lectores existan. Si no, cualquier respuesta sería válida. Tiene que haber una coherencia con el texto, y eso tenemos que tenerlo muy claro para evaluar y que la argumentación sea pertinente. ¿Cómo logramos esa coherencia? Bueno, que tenga una relación con el asunto, el tema. En este caso, el texto generalmente. Nosotros trabajamos más con texto, ya sea de audio, algún video. Consideramos texto también un video, ¿no? Eso también es un texto, solo que utiliza como otros lenguajes, pero sigue siendo un texto. Yo he estado trabajando, bueno, empezando con el asunto de los podcasts. Ellos también son textos y tienen dificultad para ser comprendidos. Tampoco el hecho de que sean audio lo van a hacer más fácil. Tienen una misma estructura muy definida, una introducción, la clásica de los textos escritos, pero en audio y con otros efectos. Así que la coherencia se la da la relación que tenga con el texto, ¿no? Que puede ser amplia igual, pero siempre tiene que haber esta relación directa. Y ahí nosotros podemos ir evaluando, teniendo en cuenta la coherencia, como dije. Y podemos utilizar distintos instrumentos, ¿no? Podemos utilizar una lista de cotejo, algo muy breve, como está acá. Es rápida y fácil de confeccionar, ¿ya? El defecto es que es muy restringida, ¿ya? Pero no es difícil de hacer.
lo importante es que siempre esté evaluando un solo aspecto, ¿ya? Porque si pone dos, ahí empieza a perder un poco de validez la lista. Por ejemplo, si pone acá, presenta postura, bueno, ese es un solo criterio, pero si en el segundo pone, usa conector y ortografía adecuada, ahí se complica y pierde validez porque ya serían dos aspectos, entonces ya no lo podría evaluar con ausencia y presencia. Si bien es fácil, hay que tener en cuenta eso para evaluarlo, para confeccionarlo. Solo un aspecto y que pueda ser evaluado. Esto es recomendado para las primeras, por ejemplo, para la planificación del texto de la escritura de borrador, para una supervisión rápida, uno utiliza la lista de cotejo al inicio. Después, en un segundo nivel, un poco más elaborado, puede utilizar, mantener los mismos criterios, los puede cambiar y elaborar una escala de apreciación. ¿Ya? Notifiquen sí que esto también es útil para una observación un poco más detallada. ¿Ya? Pues ya por lo menos tiene tres niveles. Pero siempre hay que verificar que debe tener mínimo 3. Igual puede tener 4, pero en general uno se queda con los del medio, pero tiene al menos 3. Y ahí uno puede ser un poco más amplio en los indicadores, en los criterios. Y tienen que ser distinguibles entre sí, que se puedan graduar. Y finalmente la rúbrica, que es mucho más compleja, porque va describiendo los desempeños esperados. Y ahí, bueno, cuando usamos rúbrica, mientras más la usemos, más vamos adquiriendo práctica y algunos aspectos, porque uno, si elabora la rúbrica, ya tiene que quedarse solo por ella. No puede agregar después un criterio si uno ya se lo presentó a los alumnos. No puede agregar después otro criterio, otro indicador. Entonces, si uno se dio cuenta, por ejemplo, como me ha pasado a veces que le dio mucho peso a, no sé, a la ortografía, se desnivela un poco la crítica, la evaluación. O si se le olvidó, por ejemplo, agregar conectores, ya los niños le hicieron el trabajo, va a tener que esperar al próximo trabajo y no evaluar conectores en esa ocasión. Eso es lo que yo considero que sería lo más adecuado. Y siempre que la elaboremos, tenemos que cuidar que los elementos que tomen el nivel más alto se mantengan en todos los niveles. ¿Ya? Si hablo de opinión en el logrado, tiene que mantenerse la opinión en todos los niveles, hacia abajo. Y que vaya una distinción entre cada nivel. Puede ser de cantidad, acá por ejemplo, o de calidad, por ejemplo. Aquí en los argumentos usa dos argumentos, después lo voy bajando de nivel con un argumento, o no usa argumentos. Pueden utilizar ese criterio de cantidad, o también de calidad. Usa un conector adecuado, usa un conector medianamente adecuado, y finalmente no usa conector. Esto es muy útil tanto para ustedes como para los estudiantes, porque ellos van guiándose más o menos, acostumbrándose, si los ponemos en la misma prueba, ellos finalmente lo van usando. Al principio no lo toman en cuenta, aunque uno lo ponga en la prueba. Les decía esto de que uno a veces queda... Aquí justamente María Contreras nos comenta que, por ejemplo, hay que ir de menos a más, si no los estudiantes se desmoralizan, nos dice. ¿Cómo de menos a más? Como yo me imagino que tiene que ser con lo que usted está diciendo, como en lo logrado o en lo que se le está pidiendo, me imagino. Quizá ahí María nos podría ir comentando un poquito más. ¿Se refiere a la dificultad de la tarea? Si empezó Yo con una también tarea creo que puede menos ser eso. compleja, más compleja, o empezar con el no logrado primero hasta llegar al logrado. Así como el Buena orden. pregunta. Podríamos experimentar. A ver, una cosa. Y Paula nos dice, pero en las rúbricas yo suelo no utilizar el no, por ejemplo. Ah, sí, por lograr. Claro, por lograr. Sí, claro, esas recomendaciones. Y lo otro es que en el caso, por ejemplo, aquí María Contreras nos dice, el instrumento debe ir acorde al nivel del curso, dice. Ah, claro. Incluso usted puede hacerlos participar a los estudiantes, ¿no? A que ellos mismos vayan diseñando con usted la crítica. Usted va guiando y ellos le ayudan a diseñar la rúbrica. Lo primero que señalan es como la ortografía, el orden y cosas así. Pero uno los puede ir guiando y hacerlos partícipes de la rúbrica. Y siempre socializarlas con ellos antes. Significa mostrárselas, ¿no? Y indicarles qué significa, qué significa que use conectores, todos los aspectos indicárselos claramente, que es como la forma,
personalmente pienso que es la más justa de evaluar. Y uno después, entre comillas, queda como atrapado con la rúbrica una vez que se las presenta. Porque si ya no agregó algún aspecto, yo no considero justo que corregirlo después, sin aviso. Que es algo como con la pregunta o la situación que encontré el otro día a propósito, antes de pasar a la crítica. No sé si vieron esto en las noticias. A veces me llegan estas noticias. No es una profesora en Chile, sí, que reprobó a una alumna porque escribió un ensayo, es similar a la crítica también, usando el lenguaje inclusivo. ¿Ya? Ese que hacen terminar las palabras en E, ¿ya? Y le puso un 1. ¿Ya? Ahora, igual, busqué en otros portales y no se sabe si la historia es como ficticia o no, pero supongamos que es real. ¿Ya? Entonces yo les pregunto si a ustedes si consideran correcta esa acción de la profesora. ¿Ya? Y antes que me respondan sí o no, simplemente, ¿qué argumentos pedagógicos podríamos dar para considerar que estuvo correcto o incorrecto? A mí no me ha tocado esto todavía. No sé si a ustedes les ha tocado que algún alumno o alumna utilice el lenguaje inclusivo en sus textos. ¿Hay razones pedagógicas para estar de acuerdo o en desacuerdo? ¿Consideran correcto? ¿Por qué estaría incorrecto? Veamos qué nos dice. ¿O en qué caso podría estar correcto tal vez? Sí podría ser correcto, no sé si para el uno, pero... Aquí María, que nos ha participado harto, María nos dice, si su instrumento indicaba que no lo hiciera y lo hizo, debe conversar con el estudiante. Como que ahí da un argumento más. Claro, si está en nuestra rúbrica al principio, sí. Ahí podríamos conversar. Ahora, es cierto, si está en la rúbrica, pero si nos dimos cuenta, eso le decía como que uno queda atrapado con la rúbrica. Si en la primera rúbrica uno no lo puso, ¿qué va a hacer? Si el alumno escribió con lenguaje inclusivo y uno no le dijo que iba a evaluar esa parte. Estaría evaluando de manera un poco injusta porque no señaló ese aspecto. Por eso hay que cuidarse mucho al elaborar la rúbrica. Aquí Francis nos dice, según la RAE todavía, se me corrió, todavía no se encuentra estipulado. Paula dice, si estaba la escritura como parte de la evaluación en la rúbrica, como que también en el fondo ahí se podría incluir. Elizabeth Rodríguez dice, yo creo que hay que aplicar criterio. Es la RAE y la contingencia. Y Leila dice, no para uno, pero la pauta debiera decir lenguaje formal o apegado a la norma reconocida por la RAE. Entonces, como para... Claro, Quizás, tendríamos que ser como bien como, específicos. sí, Claro, y si lo ponemos ante nuestra rúbrica y lo ponemos así y lo socializamos con ellos, le explicamos, no deberíamos tener mayor problema. Ahora, no sé si para un uno, porque igual un ensayo tiene como hartos aspectos que uno podría evaluar. Ese entraría como en el aspecto de la, no sé, gramática, ortografía, pero claro, a menos que uno haya descontaría. sido Claro, demasiado. solo basar el ensayo en ese aspecto es demasiado. O sea, podrías bajar la nota, claro, así como uno baja por ortografía o porque no tiene la estructura o que el argumento no está bien desarrollado, pero por un solo aspecto uno no pone la nota más baja. Pero el punto es que, como decían los profesores o profesoras, si lo ponen en su rúbrica no habría problema. ¿Ya? Aunque yo considero que es demasiado, muy radical el ponerle un uno solo por ese aspecto. También nos dice Pero, Franci que se podría enviar, se podría, por ejemplo, a una nueva oportunidad y enviar a cambiarlo. Y claramente Paula también dice que es extremo. Claro que sí. Como que es extrema lo que hizo esta claro, noticia en el fondo. porque nosotros como profesores sabemos que un texto tiene, bueno, es muy complejo y tiene varios aspectos. La gramática es uno de ellos, que claro, a no ser que lo hiciera totalmente ilegible. Ahí sería otro problema. Pero si lo ponemos en nuestra pauta estaríamos a salvo, ¿no? Nuestra rúbrica, si lo tenemos ahí avisado antes y socializado, no deberíamos tener problemas. Los problemas tendrían si lo evaluamos después. Entonces, hay que estar preparado para todo. Y uno queda atrapado con la rúbrica a veces, ¿no? Porque por lo menos me pasa eso. Si yo ya no lo puse en la rúbrica, ya no lo puedo evaluar. A menos que sea muy amplia. Bueno, vamos a entrar ahora el Aquí ejemplo también, que... profe, nos dice, y nos complementa Paula, dice, además nuestros estudiantes en sus individualidades son eso, únicos. En el fondo, claramente es un caso a caso. Claro, ahí hay que entrar a dialogar también en el caso. Bueno, aquí, según cuenta la profesora, le dio otra oportunidad, pero quisiera el lenguaje lengua de señas, le dijo que hiciera una disertación en ese lenguaje, que eso sí era inclusivo, según la profesora. Pero más allá de eso, es
en el fondo si podemos sancionar de esa manera. Si lo tenemos en nuestra evaluación, en nuestra rúbrica, sería justo. Justamente aquí Claudia nos dice, los instrumentos de evaluación deben elaborarse con una tabla de especificaciones y por lo tanto el uso del lenguaje inclusivo no debiera ser el centro o el aspecto mayor puntaje en una argumentación, que es lo que... Claro, eso también coincido con la profesora, o sea, no puede basarse todo en ese aspecto, además, a menos que, como le decía, que el texto fuera totalmente ilegible, incomprensible, pero no son tantas las palabras como para que lo tornen incomprensible el texto. Claro, no podemos basar toda nuestra evaluación en un solo aspecto del texto. Ahí, eso es lo que pienso, hay que tratar de rescatar lo que más se puede. Bueno, así que nos va a servir. Yo por lo menos no me ha tocado nunca que un alumno o alumna me entregue con lenguaje inclusivo, aún, ¿no? Aún no. Bueno, yo tampoco lo uso en realidad porque se me olvida, ¿no? Uso el masculino y el femenino. Me cuesta, debo reconocer que me cuesta, ¿no? Pero por nada en especial, ¿no? Lo trato de usar de repente. Entonces la idea ahora entonces es cómo podemos abordar esta crítica. Yo la abordé, bueno, primero tratando de relacionarla con críticas como más familiares, ¿no? La crítica de películas, que es como lo más accesible. Y bueno, he descubierto que también ya no funcionan tanto las películas como hace 15 años atrás. Ahora es más difícil porque cada vez los alumnos están habituados a periodos de concentración muy cortos y videos muy cortos también. ¿Ya? En todas partes están estos reels, también TikTok, son videos muy cortos. Entonces cuesta un poco mantenerlos durante un prolongado tiempo viendo un video. Antes, me acuerdo, 15 años atrás, tal vez 12, era muy fácil eso, porque además que las películas todas, nadie las veía, ahora están todos las ven. Entonces, cualquier película que uno lleve, la ha visto más de la mitad del curso. Pero aún así, creo que el más accesible para empezar. Entonces, ahí la idea es analizar, y por analizar entendemos separar los aspectos. Eso entendemos por análisis, separar los elementos que lo componen. Y emitir un juicio de valor basado en eso, en los contenidos de la obra audiovisual. Entonces, en el caso de la película, la idea es que, ¿sí?, haciendo mucho énfasis que hay distintos aspectos que se pueden tomar para hacer una pequeña crítica. No solo la historia es solo uno de ellos. Puede ser la música, la forma de contar la historia, los efectos especiales, y todos esos aspectos que luego podemos utilizar en la crítica, porque se tienden a centrar solo en la historia. Y también, no sé si les pasa a ustedes también, pero cuando uno empieza con, ya que es una crítica, hacer como nuestra pequeña indagación de conocimientos previos, siempre lo asocian la crítica con algo negativo, ¿ya? Como que la crítica debe ser negativa. Entonces, si tiene aspectos positivos, deja de ser crítica. Entonces la idea es también ir reflexionando con ellos que ellos pueden haber aspectos positivos y negativos dentro de una crítica, o la crítica puede ser totalmente positiva, en el caso de que sea una especie de obra maestra la película, pero pueden haber las dos, ¿ya? Y puede ser totalmente negativa también, depende del punto de vista, porque suelen asociar crítica a algo negativo. Eh, claro, y uno comúnmente dice, recibió muchas críticas y se toma como algo malo, ¿no? Que no fue una buena situación. Y en ese sentido hay que hacer mucho énfasis en que hay acierto y desacierto en la película. Y ahí el alumno puede tener una visión crítica de ¿no? Reconociendo aspectos negativos y positivos. Y al descomponerlo, al analizar, podemos hablar de los temas que se tratan en la película o libro, en el estilo que se utiliza, los personajes, cómo se aborda la contextualización, etc. Hay estos aspectos que podemos abordar. ¿Ya? Bueno. Considero que la crítica es un paso previo al ensayo. ¿Ya? El ensayo es mucho más complejo porque hay que formular ya como una hipótesis acerca del sentido del texto, pero esta forma, al hacerla habitual, funciona como un paso previo. Bueno, cuando hablamos de analizar, hablamos de descomponer. Entonces, en el caso que vayamos a tomar una película o una historia o una novela, son muy similares. Podemos encontrar, se puede opinar sobre varios aspectos, al menos más de uno, ¿no? Y la tesis va a ser el juicio de valor o la opinión.
o el punto de vista sobre la película en general o sobre alguno de los aspectos. Y la idea también es que vayan utilizando citas, ¿no? Del mismo texto, que vayan respaldando o con ejemplos, o con frases de los personajes, o con indicaciones a alguna sección, ¿no? Y ahí vamos trabajando igual el respaldo. Y como dice el objetivo de aprendizaje, la idea es que utilicen citas. Y en este caso podemos sacar partes de la novela o de la película. Y con eso ya estaríamos trabajando también el respaldo, sin recurrir todavía a la fuente, porque la fuente va a ser simplemente la obra que estén viendo. Entonces, algunas ideas que podemos establecer cuando hablamos de juicio de valor o evaluación es la opinión, ¿no? Eso básicamente es como varios nombres que se le puede dar. También enfatizar con los alumnos que puede ser negativa o positiva, o ambas incluso, ¿no? También pueden haber dentro de la crítica opiniones hacia algún aspecto que fue positivo y otro que fue negativo. Considerar varios aspectos de la obra, que no se quede solo con la historia, forzarlo un poco. Y que pueden aparecer opiniones positivas y negativas. Siempre enfatizar eso porque tienden a relacionarlo con lo negativo. Bueno, ¿cómo lo fui haciendo? Primero, bueno, ver la película. En este caso escogí El viaje de Chihiro. Ahí lo escogí para segundo medio. Ya igual es más o menos compleja, pero tiene varios aspectos que se pueden trabajar. Uno igual tal vez podría buscar algo más corto. Ahí en la búsqueda está el problema, ¿no? Nuestra asignatura tenemos que encontrar buenos textos y buenas películas, y una vez que lo encontremos, siempre los vamos a estar usando, pero esta película yo lo uso, tiene varios aspectos, no los podemos tratar todos dentro de la crítica, pero sí rescatamos los principales. Entonces, primero vimos la película, luego analizamos una crítica, yo busqué alguna, la adapté para que no quedara tan extensa, y tratando de que ellos mantuvieran la misma estructura. Porque bueno, ellos tienen que conocer primero qué es una crítica, antes de escribir algo. Ahí ustedes lo pueden cambiar también por un cuento corto, por otra película, depende, ¿no? Da lo mismo. Igual, lo más complejo siempre es encontrar el texto. Por lo menos a mí lo que más me cuesta. Eh, Otro que me sirvió bastante fue el uso de algunos podcasts. ¿Ya? Hay buenos podcasts bueno, Cooperativa Podcast. Hay uno que se llama Estrenos y Razones, y está muy bien estructurado. Y hay de muchas películas, así que tal vez lo puedan consultar si quieren empezar con la crítica de películas. Y son estrenos que se van dando ahora hace poco, entonces son actuales. Hay como 20 podcasts, duran 10 minutos, 12 minutos. Y me gusta esto en particular porque va desmenuzando aspecto por aspecto. Habla de la dirección, de la actuación, de la historia, de la música. Y está muy bien estructurado, como un texto escrito. ¿No? Y son fáciles de descargar, no ocupan mucho espacio. Así que podríamos complementarlo también, o elegir alguna de las películas que están en los podcasts. También es posible hacerlo. Y así podemos complementar el texto escrito con el podcast. Bueno, en otras plataformas también pueden encontrar otras críticas, pero yo recomiendo estas, porque son breves, son accesibles, son gratuitos, no hay que hacer ninguna descarga, solo se entra directamente a Cooperativa Podcast y ahí mismo los puede descargar. Siempre es recomendable tenerlos descargados, porque en los listados ese internet falla. Así que pueden escuchar varios antes de hacer un podcast con el objetivo de tener como la estructura. Bueno, yo les di aquí para escribir, lo di muy como pauteado todo el asunto, ¿no? Ya, primero analizamos la crítica, siempre igual intencionalmente lo quise ir separando para que ya fueran como vislumbrando cuáles son los aspectos que ocupan más espacio en un texto. Ya, aspectos de estructura, para que identificaran los párrafos, los subtítulos, primero, toda la primera parte tiene que ver como con la estructura del texto, ¿no? Sin entrar al contenido todavía. Que identificaran bien el título, o que identificaran el título y los subtítulos. Diferenciarlo igual es complejo. Hay alumnos que todavía no manejan mucho ese concepto, sobre todo el de subtítulos. Lo mismo lo de los párrafos, para tener igual conciencia de que un texto se va organizando en párrafos. Y luego, cada párrafo, entonces le di que le pusieran un título. Y así nos damos cuenta que la parte más grande es la de los párrafos, la parte del desarrollo. Y
una vez que ya identificaron los párrafos, vamos a poner acá, identificar como las partes básicas de la crítica, que es la más sencilla es primero un resumen y luego los aspectos que se critican. Y esa parte es un nudo importante porque generalmente se centran en la historia, pero ahí uno tiene que forzar y ir instándolos a que identifiquen otros aspectos de la película. Por ejemplo, la construcción de los personajes, ahí podemos trabajar con personajes dinámicos o no. Chihiro se da mucho para, el personaje de Chihiro se da mucho para eso, ¿no? Trabajar como el personaje dinámico, porque los temas también que se trabajan ahí se pueden identificar. Y eso aparece en la crítica muy claramente, uno trata de dejarlo muy claro para que sea un primer acercamiento más fácil. Bueno, una vez que ya leímos la crítica y analizamos una escrita, escuchamos los podcasts, ya podríamos estar en condiciones de escribirla. Bueno, acá, no sé si me alcanza a ver, yo traje uno de un estudiante, ¿no? Y después de establecerlo, ahí pudimos separar en párrafos, establecer subtítulos, y todo se le fue, digamos, dando en la pauta, ¿no? Y finalmente un resultado así queda bastante extenso, ¿ya? Y esto tomó igual varias clases, pero finalmente, viendo los modelos, ellos los pudieron trabajar. Esta fue más supervisada, porque ahí lo trabajaron en varias clases, escribieron un borrador, una cierta planificación, y llegaron al producto final. Y ahí puede aplicar la pauta, ¿no? Desde por lograr, ahí como siguiendo la indicación de la profesora, tampoco pongo no logrado, pero por lograr. Y ahí puedo establecer la rúbrica, ¿no? En algunos lo utilicé con cantidad, ¿no? O con calidad también. Por eso me llamaba la atención de la profesora que calificó con un 1 el ensayo, porque yo siempre igual le doy un aspecto a ortografía o a puntuación. Bueno, la ortografía es como inherente a nuestra asignatura, uno siempre la está revisando. ¿Ya? Incluso cuando uno hace la evaluación docente, ya da por hecho, aunque uno no incluya la ortografía, es propio de nuestra asignatura, uno siempre está corrigiendo ortografía, entonces no es como, no es necesario a veces especificarlo. Uno lo puede especificar para qué, cuánto descontar por ortografía, pero la ortografía es propia de nosotros, ¿no? Somos los únicos que trabajamos con ese aspecto, así que yo solamente trabajo más con la puntuación, la ortografía ya prácticamente no la considero porque siempre la estoy corrigiendo. Vamos acá. Y la que yo hice escribir, esta es la crítica que incorporé para la prueba la famosa prueba del libro, ¿no? O la evaluación de lectura individual. Y la separé muy bien para que por lo menos tuviera la estructura, ¿no? Porque generalmente si uno lo escribe solo las líneas, no hay ninguna separación. Entonces, por lo menos aquí estoy forzando a que realicen en párrafo. Ahora estoy, digamos, en la mitad de la evaluación y ya voy a sacar todo este andamiaje que les puse. Acá le pongo todas unas indicaciones para que puedan escribir en cada párrafo. Esto igual lo hacen de manera individual, pero ya la idea es sacar toda esta información y dejar ahí para que puedan separar, a ver si dio resultado. Por ahora da resultado porque se separan los párrafos y cada párrafo tiene una función específica, ¿no? Al principio va el resumen, el título, también se lo puse así muy punteado porque muchos lo olvidan, y un resumen, y luego trabajar algunos u otros aspectos de la novela, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede trabajar, si descomponemos los aspectos de una novela, o sea, el narrador, los personajes, los temas que se tratan. El punto es que trabajemos con los aspectos básicos, que es un pequeño resumen, y luego ellos empiezan a emitir su opinión. Y la rúbrica se la incorporo ahí mismo, abajo de la misma crítica, ¿ya? Para que la vayan usando. Y uno se da cuenta que no es tan fácil que yo use la crítica, o sea, la rúbrica. Hay que igual enseñarle a usar, porque a veces no conciben si, por ejemplo, si uno los califica acá,
no conciben que esto tiene un puntaje máximo, que pueden ir bajando o subiendo su puntaje. Y eso hay que enseñar a usárselo. Finalmente yo se las marqué incluso, para que consideraran que este era el nivel más alto, y este era el nivel al que tenían que llegar, y que se fueran guiando con esto. Porque algunos decían que, bueno, habían escrito 2 párrafos, pero no tenían como mucha conciencia de que eso era un punto. Con la práctica se va haciendo, a pesar de habérselo explicado, pero si no lo van ellos aplicando en un texto, muchos no lo van usando. Eh, entonces aquí, como pueden, traté de poner los aspectos que yo considero que son como más, digamos, fundamentales en una crítica, el resumen, la opinión, que se organice en párrafos, que el título tenga también una opinión, porque todo, bueno, el propósito principal de estos textos es opinar, así que eso es fundamental y hay que dejarlo. La letra también, uno va jugando con eso, si en el fondo esto es para que ellos lo escriban lo más ordenado posible para después poder leerlo con tranquilidad. La primera crítica yo como estaba un poco más temeroso de que no fueran a escribir mucho, entonces como que la primera le puse un punto al por lograr, ¿ya? Para que no fuera tan, por lo menos para que escribieran, porque mis estudiantes son muy reacios a escribir. Entonces cualquier cosa que sea más de 5 líneas es muy largo, ¿ya? No lo van a hacer. Entonces traté de balancear igual el instrumento para que estuvieran como forzados a escribir igual, porque es como que la mitad del puntaje es prácticamente esta escritura, ¿ya? Y se lo hago explícito y finalmente lo van asumiendo, tienen que escribir de alguna manera. Entonces al principio le di un punto a él por lograr y como que desbalanceé un poco el instrumento de evaluación. Y la posterior ya lo fui arreglando y fui cambiando, ¿no? Uno siempre va revisando sus pruebas y cambiando algo que no funcionó, o que no funcionó como uno esperaba. La letra, por ejemplo, opcional, si no quieren, ahí ustedes la van cambiando. Pero hay algunos aspectos que, que deben estar, como el resumen y la opinión, esos son fundamentales, porque si no hay opinión, no es una crítica, no es un texto argumentativo. Bueno, al principio este se ve un poco mejor, ya funcionó bastante bien, respetaron los... Esta es la primera que hicimos, ¿no? De algunos alumnos. Bueno, también habían otras que no estaban tan logradas y otras mejor logradas que esta, pero esta está como en término medio. Bueno, también practicamos lo del resumen, porque es complejo hacer resúmenes, ¿ya? Uno le puede decir, pero tiene que rescatar la idea principal, pero ¿qué significa la idea principal? Y ahí uno puede trabajar con cómo hacer generalizaciones, ¿ya? Utilizar hiperónimos, tratar de utilizar esa frase y no entrar en tantos detalles, ¿ya? Entonces la idea es dar un resumen breve y luego ir dando opinión. Acá, por ejemplo, aquí ya podemos ver un juicio de valor muy buena y va dando la explicación, ya que crea suspenso, ¿ya? Hay un argumento que es relativamente coherente, la historia está contada por un narrador protagonista. Esta parte me gustó, por eso lo seleccioné, ¿no? Lo cual es una parte buena, ya que podemos observar cómo va desarrollando su técnica para resolver el caso. Y malo por otra parte, ya que nos cuenta solo lo que él ve o escucha. Entonces ahí hay una evaluación que yo considero bastante adecuada sobre este tipo de narrador. Esta novela era Quique H. Detective. La hicimos fue la primera para empezar con algo no tan complejo. Pero hay un juicio de valor sobre un aspecto. Después va hablando sobre los personajes. Y si bien califica más bien la conducta de los personajes, no cómo están construidos, pero ya al menos tiene 2 aspectos de los cuales está hablando, al menos 2. Y eso ya por lo menos está saliendo del típico resumen de la historia, ¿no? Sino que evaluando aspectos de la novela. Bueno, ahí amplié un poco para que lo puedan ver, no sabía cómo se iba a ver. Ya. Y como lo califiqué, bueno, ahí yo lo fui calificando de esa manera, espero que coincidan en 15, igual hubo algunos aspectos que yo estaba más reacio, ¿no? Aunque esta no coincide bien. Bueno, esto y después fue superando y hay alumnos que les gusta escribir y es como una oportunidad para que ellos puedan escribir. Y van aumentando, esta es ya la tercera y mucho mejor, si viene de otro alumno, pero ya hay aspectos como más personales. Esto ya es mucho más cercano. Este es de Los trenes se van al purgatorio. Acá, por ejemplo, se va trabajando sobre el ambiente, que es otro aspecto también que uno puede darles para que ellos lo hagan. Los personajes. Y
una apreciación como personal, ¿no? Al final una recomendación personal sobre la novela. Pero lo importante es que vayan por lo menos teniendo esa estructura, que hay un resumen y que hay aspectos de los cuales se puede opinar. Y va a haber un progresivo aumento en la calidad de las críticas. Y esto yo lo considero que es una buena forma de acercarse a la escritura de un ensayo. Empezar con las críticas de texto y lanzarse nomás con ellas, ¿no? Decirle que es una crítica y forzarlos de alguna manera a que lo escriban. Y ellos, muchos alumnos valoran mucho cuando es con notas, así que la nota siempre es si bien bueno, hay muchas discusiones en torno a la evaluación, pero es como un buen eh, estímulo para que escriban, ¿ya? Y escriban bastante bien. En general todos lo hacen. Bueno, eso fue lo que quería compartir con ustedes, ya que no iba a ser tan extensa esta exposición, una experiencia que tal vez pueda rescatar algunos aspectos eh, para aplicarlo en sus clases también. Con eso finalizo. No sé si tienen alguna pregunta, quedó ahí, o algún comentario. Sí, mire, aquí tenemos hartas cosas que lo dejé nomás mientras usted seguía el taller, entonces ahí vamos a ir comentando y complementando, así que voy comentando. Por ejemplo, María Contreras nos decía que, y eso como al principio nos decía, el lenguaje inclusivo fracasó en Argentina, volvieron a la norma preestablecida, y cuando estábamos hablando sobre el Ah, lenguaje sí, inclusivo. sí, lo leí también, que le Sí, puse bien fue hasta burlesco el profesor, porque le puso, o profesora, no sé quién fue, le puso un UNE. claro. Sí, Consulta, Francis le consultaba a usted, profesor, como para que la guarde ahí la pregunta, la voy a ir leyendo y después la va respondiendo. ¿Las tablas de especificaciones siguen siendo necesarias? Nos pregunta, ya que dicen que el tipo de evaluación es más importante que la tabla o es muy cuadrada. Es una pregunta que nos hace Francis. ahora las tablas de especificaciones sirven como una guía para nosotros mismos. Sí, yo pienso que estos instrumentos en el fondo tienen que servir para nosotros, nosotros los podemos adaptar. Las tablas de especificaciones nos permiten tener más o menos claro cuál va a ser el propósito de nuestra evaluación, qué aspectos vamos a considerar, pero siempre uno tiene que hacerla muy amigable con uno mismo. Lo mismo la rúbrica o las mismas planificaciones, si bien a veces uno cae en este circuito de que hay que entregarla pero a un TPI y todo, pero uno tiene que pensar que son para uno, y sirve la tabla de especificaciones, tener más o menos un punteo de lo que va a evaluar, y para que quede un poco balanceado también el instrumento, porque a veces uno se puede cargar mucho a una habilidad, y si quiere ver más variabilidad, por ejemplo, en una evaluación, es bueno en la lista porque así puede darle importancia a ciertas habilidades o hacerlas o darle a todas la misma importancia, no cargarse mucho a una habilidad. Por ejemplo, así yo la uso, ¿no? Pero como un instrumento para mí, Perfecto. como una guía. Acá me imagino, bueno, aquí María Contreras nos dice, cuando estaban ya hablando sobre la crítica, y usted nos hablaba sobre que la crítica muchas veces es como entendida como algo negativo. Entonces ella complementa que también puede ser una crítica constructiva. Eso nos Sí, complementa también María Contreras. claro, en el caso mm, como de nuestra área, por decirlo así, del lenguaje y en literatura, la crítica en el fondo sirve como para iluminar, digamos, ciertos aspectos de la obra. Ya, eso ya es como un paso más adelante, pero sí pueden ser constructivas y, y también negativas. Si el alumno encuentra algo malo en el libro, que lo diga, ¿no? Pero que lo fundamente, no que diga simplemente que es fome porque es fome, o que es aburrido porque es aburrido. Pero si dice que es aburrido, por ejemplo, algún niño me decía, la última que mostré, que a veces era un poco aburrido porque había muchas descripciones, era muy Sí, eso descriptivo. estaba leyendo, justamente le iba a decir eso, como que al Sí, final se le hacía denso. claro, si se le hace denso y aburrido por eso, y dice que es muy descriptivo, porque hay muchos paisajes y todo eso, es un muy buen argumento, que puede ser que no les guste el libro, pero díganme por qué. Y yo siempre estoy incentivando eso, ¿no? El hecho de que sea negativa la crítica se puede aceptar, si no hay problema en eso, siempre que lo sostenga bien y que lo fundamente de forma Y que coherente sea con con el texto. respeto también. Sí, claro, sí, sí, claro, con respeto. Y Rosa Rivera nos dice, tengo entendido que el tipo de evaluación debe ser democrática de acuerdo al decreto 67 de la evaluación formativa. También nos complementa con eso. Claro, Eh, una forma de hacerlo democrática también es hacerlo participar a los niños en la evaluación o sea, la elaboración de la rúbrica. Podemos pedirles a ellos que nos digan qué consideran que se debe evaluar. Funciona.
en general no llegan a aspectos tan complejos así como al principio, como que tiene que tener un argumento bien desarrollado, pero aportan con otros indicadores. Y uno los puede tomar ciertas ideas y elaborarla un poco más. Aquí Leilas dice, a veces se toma la palabra crítica para decir algo negativo, ya que se tienen otras palabras para lo positivo, como lo sería elogio y o alabanza. Claro, es como que nosotros claramente se asocia mucho la palabra crítica a algo negativo, entonces tiene que ver con eso. Claro, uno puede buscar otras palabras también, pues, otros textos. Aquí nos complementa también María, que Contreras también nos decía, igual que es importante la apreciación estética del estudiante y argumento que valide su crítica, que es lo que hablábamos, y ella dice que cuando usted mostró la película Chihiro, ella dijo que es muy buena la película, dijo, es muy buena. Coincido. Y después Rosa Rivera dice, como cuando ya usted estaba mostrando la pauta, específicamente dice, muy buena recomendación de destacar los criterios ideales a alcanzar. En el fondo, cuando usted pone eso como en negrito, ya la parte, qué es lo que queremos que logre, y lo destaca, también lo considera como una buena recomendación de los indicadores. Y después Magdalena nos dice, la mayoría de nuestros estudiantes son reacios a escribir, porque usted también decía que les gustaba escribir. Sí, mucho. Bueno, y ahí ya también le están agradeciendo, profe. Ahí dice, Por eso, gracias, excelente reposición. antes, como son reacios, yo trato de dejar un poco la ortografía. Ya sé que puede ser algo un poco como hasta sacrílego, pero estar corrigiendo ortografía de repente desincentiva al alumno a escribir. Y la primera meta que tenemos que tener es que escriban, antes que todo. Una vez que hayan escrito bastante, uno ya puede ir mejorando la ortografía, pero en el fondo, si uno escribe, no sé, porque la ortografía igual tiene eso, que mientras más escriba, más falta de ortografía va a tener, pues entonces va como en contra. Si a un alumno le gusta escribir y escribió, no sé, 4 párrafos, y usted descuenta mucho por ortografía, ese alumno le va a descontar más que el que escribió un párrafo, ¿no? Porque va a tener menos falta, porque tiene menos palabras. Entonces, a veces la ortografía hay que trabajarla de otra manera, ya una vez en la edición, una vez que ya tenga todo terminado, ahí uno puede ir sugiriendo. Pero descontar por ortografía hay que hacer, yo descuento lo menos posible, porque si no, no escriban. O sea, les cuesta escribir, entonces la idea es incentivar lo que escriban y no corregir de inmediato. O sea, a nadie le gusta que le anden corrigiendo tan rápido. Aquí también Verónica nos está comentando, le pregunta en realidad, me gustaría saber si usted visualizó el avance de los estudiantes. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo la retroalimentación en este caso? Claro, ahí utilizaba como listas de cotejo que son más cortas. Y utilizaba ejemplos de los alumnos también. ¿Ya? Igual les preguntaba a ellos si los podía usar. ¿Ya? Entonces les sacaba fotos y los iba proyectando, ¿no? Y mostraba más o menos cómo era el avance, cuál estaba bien logrado, y el que no, qué aspecto había que mejorar. ¿Ya? Eso lo fui usando y me servía bastante, mostrar los mismos ejemplos de ellos, los textos que ellos van escribiendo, así como los tenía acá, yo los mostraba. De hecho hice un PPT así cómo elaborar la crítica y tomé los ejemplos de los borradores y los iba trayendo a la siguiente clase. Es una forma de trabajar con lo que ellos mismos están escribiendo, ¿no? Lo proyectaba, si es posible. No siempre es posible proyectarlo, igual, depende de cada liceo. ¿Y ha Pero eso, visualizado avances, profe? sí, claro, iba visualizando los avances, ¿ya? Y los que estaban mejor, lo mostraba, y cómo iban avanzando, el mismo texto lo podía ir corrigiendo, y mostrándole en la siguiente clase. Un mismo texto de un mismo alumno, por ejemplo. De esa manera puede hacerlo, proyectándolo. Ahí le agradece también Verónica Arancilla su respuesta. Eh, yo creo que en el fondo me gustó mucho el que nos haya mostrado, por ejemplo, no conocía lo del podcast de cooperativa, me hizo adicta, porque yo soy adicta un poco al tema de películas, así que lo voy a escuchar. Incluso me puse a mirarlo al tiro ahí de que estaban, Es y además breve, son 7 minutos, entonces sí. muy bueno para complementar con cosas. Sí, como un complemento sirve. Además que está bien estructurado y todo, así que sirve bien en el caso de la crítica. Sí, los podcasts los estoy empezando a usar. Ya, estoy Sí, yo soy bien conociendo. adicta a ellos. Sí, Pandemia me hice muy adicta. es fácil ponerse adicto. Claro. Sí. Hay harto, por ejemplo, como relatos también que hay ahora, no sé, el caso 63, emisor podcasting tiene harto tema de historias relatadas, y que también es interesante de escuchar, porque otra manera de llegar quizá a justamente historias interesantes, así que y hay Sí, que bien eso, dirigirlo y eso.
Y lo Eso bueno es no que lo he son usado cortitos, todavía. y son No, cortitos, solo profe. estoy en los no ficción. No he escuchado todavía podcast de ficción, solo no ficción, todo lo que tenga que ver con otro tipo de texto. No he dado el paso a la ficción todavía, pero lo quiero usar como complemento también a los lecturas. ¿Ya? Sí, hay harto que hacer Pero tengo todavía. que escuchar varios todavía. Así que les recomiendo si quieren escuchar podcast, ahí bastante bueno. No son tan extensos algunos, que no sirven Sí, en la porque clase. hay algunos que de repente como que no se utilizan. Bueno, siempre el sistema de podcast en principio sus orígenes eran 5 minutos. Ahora ya hay algunos que son muy largos, pero, Claro, pero la lógica del podcast era justamente como estas cápsulas pequeñas donde uno diera una idea de historia más de no más allá de 5 minutos. 5 o 7 minutos para dar un argumento de una historia. Y eso también es un ejercicio, finalmente. sí, no requiere tanta instalación. Bueno, un parlante no es tan difícil como lo de conseguir, pues, es más fácil que conseguir un data, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Mm. Y profesor, bueno, agradecerle, creo, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que nos quiera compartir por el chat. Y complementar de que alguien me preguntaba más arriba, que era Humberto, porque tenía mala señal, si es que esto quedaba grabado, y sí, en este momento nosotros estamos grabándolo, y nosotros vamos a subirlo ya esta semana, subimos los 4, el viernes yo creo que ya se van a subir los 4 seminarios que se han realizado ya a la fecha. Entonces, ahí lo van a encontrar en la página de Escuelas Arriba, escuelasarriba.minub.cl, en la sección recursos, y en la parte que dice recursos audiovisuales específicamente van a estar los 4 seminarios. También quiero complementar con las presentaciones para que queden ahí también juntas con eh, lo que se ha presentado, y así lo tengan ustedes como un complemento, ¿ya? También les compartí la encuesta, que siempre hacemos una encuesta de valoración, en el fondo de evaluación de este seminario, que para nosotros es muy importante que lo realicen para poder evaluarlo. Y Humberto me dice muchas gracias también. Gracias, Humberto, también por estar acá. Y eso, yo creo que vamos cerrando. No sé, profesor, si usted quiere complementar algo más. Yo creo que lo que me quedo, profesor, porque que hemos trabajado el tema de argumentación, creo y que nos tocó ver clases demostrativas, que también los invito a ver en el material del año pasado, que todavía están disponibles, es cómo los chicos del profesor, y en esa época al profesor le tocó tomar un grupo que no lo conocía, en plena pandemia, un primero medio, si no me equivoco, profe, Ah, sí, y cómo ellos iban participando y tomando la confianza en el fondo en todo, y siempre el tema de la argumentación fue algo que estuvo como la línea conductora del profesor, porque yo creo que es algo que es importante de desarrollar en nuestros estudiantes, de que sepan argumentar, sepan opinar, con lo que son en el fondo buenos argumentos, tener opinión y ser respetuoso al hacerlo. Y eso de verdad se lograba en las sesiones que veíamos con el profesor. Así que lo invito también además que a revisar el material. estas habilidades cruzan todas las asignaturas de lenguaje, tanto en textos literarios como no literarios, y en todas las demás asignaturas, es muy transversal. Y es Rosa importante Rivera manejarla. aquí, Rosa Rivera aquí le agradece que comparta su experiencia académica y pedagógica. Así que muchas gracias Bueno, también, Rosa, a usted por, por estar aquí también. Ojalá le puedan comentar a las demás personas, a sus colegas que vean el seminario, lo vamos a poner a disposición, para que tengan otra forma de llegar, que con esta actividad podemos ver que se puede lograr, y que hay que pautearla, como dice el profe, y ya está llegando una etapa en que ya no le va a necesitar poniendo tanto andamiaje, como dijo. Pero no, yo creo que es bueno colocar el andamiaje porque permite que los estudiantes no olviden esta lógica de ir construyendo su idea, que a veces es Sí. complejo. Ahí les siguen agradeciendo, profe. Bueno, gracias a ustedes por escuchar. Sí, por escucharnos. Sí, porque no los puedo ver por No ahora. nos puedo ver, no nos puedo ver. Y Humberto dice, gracias por considerar los reales lectores de la educación, aquellos que están en las papas queman. Exactamente, Humberto, nosotros hemos trabajado por lo menos siempre con la red de maestros desde el 2020. Nos tocó el desafío con los profesores de iniciar en pandemia y tener que hacernos frente a qué hacíamos con este trabajo que íbamos a realizar. Y yo agradezco de verdad, y siempre lo digo, a la red de maestros, y en este caso a todos los profesores que han trabajado con nosotros en estos años, que han sido sumamente comprometidos y que los desafíos lo han tomado, y que para mí justamente eso es lo que valoramos, que son personas que están donde las papas queman, como dicen.
Así que eso. Sí, y vaya que queman, ¿no? Mire, profe, aquí dicen que usted se parece a Eduardo Fuentes, sin Eduardo censura. Fuentes. Sí, aquí le Espero, dice Eduardo Fuentes. Espero que sea alguien. ¿Quién es? Espero que sea alguien Eduardo simpático. Fuentes, ¿no sabe quién es Eduardo Fuentes? Un animador que sale en el, ¿verdad? El programa de la red, Mentiras Verdaderas. Ah, él. Ah, Sí. él me cae bien. Ah, mire, ve. Ah, Ya que mire, bueno, ya, sí me agrada. y más gente dice sí, muchas gracias, sí, gracias. Entonces ahí sí, Ah, alguien también qué genial. complementa de que sí. No lo había Ah, pensado, sí, me profe. acuerdo de él. Ya, mire, nunca Ahora lo lo había voy a tener escuchado. que ver con otra, ya no lo voy a poder ver igual. Ya, sí, me cae bien. Qué bueno, gracias por el comentario. Pensé que era alguien un poco más pesado. No, no, Sí, pero es que ahora otra me vez va me a habían pasar. comparado con otro. ¿Cómo se llamaba? Con Chuta, Matías del no. Río. Ah, Entonces, no, profe. ahí no me gustó, pues, claro. Y ahí Ese dice, tiempo no, cuando estaba más flaco, probablemente, cuando estaba más flaco era así. Entonces ahí no me gustó, ¿no? Pero esto sí me gustó. aquí todos dicen que no, tampoco aquel no. No, por Claro, favor, no. dice. Claro, por favor, no. Con que no le hayan dicho Barque, profe. O mejor salgamos de aquí. Pero bueno, bueno, Ya, sí, me gustó profesores. la conversación. Voy a ir pensando en eso. Bueno, profesores, los dejamos. Agradecemos a quienes se han conectado, como siempre, y los invito a seguir viendo las próximas capacitaciones. Recuerden, la próxima semana tenemos dos. Inviten a las personas que quieran participar. Próxima semana tenemos el día lunes uno de lenguaje, pero también que es más centrado a básica, pero también yo creo que sería interesante que lo miren porque es como fomentar, en este caso, la escritura, o no, perdón, la comprensión lectora a través del análisis de datos. Así que interesante la propuesta de la profesora. Y en matemática también vamos a hablar sobre aprendizaje y evaluación. Entonces, véanlo como una mirada más amplia. No se centren solamente en el caso de lo que es lenguaje o matemática. Por ejemplo, el otro día tuvimos un taller de gimnasia cerebral y también fue muy amplio, como en el fondo cómo hacer eh, las pausas activas. Así que por eso los invito a que miren los videos que han sido más bien una mirada más bien transversal. Así que, porque esto de que está hablando el profesor de argumentar no solamente corre para, como está haciendo el profesor, el desafío del colegio, pues no solamente corre para lenguaje e historia, también lo podemos aplicar en matemática de una u otra manera. Así que eso. Bueno, Me despido entonces. ¿Qué más dice acá? Que estén bien, queremos un diploma por participar. Pucha, sí, María Contreras se lo merece porque en realidad ha participado en todo el rato. Muchas gracias, María. No podemos hacerlo porque ya nos han dicho que no tenemos, porque no nos está, pero bueno. Ah, del CPIP. Sí, tendríamos que ver cómo se puede hacer, vamos a hacer la exposición. Que no alcanzamos a hacer las horas del CPIP. Y muchas gracias y saludos desde la séptima región, nos dice Verónica Arací. Así que vamos cerrando ya, muchas gracias. Eh, Juntemos horas, dice María Contreras. Que estén muy bien y voy a ir apagando aquí la hasta grabación. luego, que estén bien. Gracias Hasta luego. por venir, por asistir, por conectarse.